Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga de manera especial a toda esta bella audiencia que se conecta con nosotros a través de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para mí un placer, un privilegio poder compartir en esta nueva ocasión contigo para traerte una palabra de edificación. Amén. Quiero invitarte a que te conectes con nosotros a través de todas las plataformas con Excelencia Cristiana Televisión, que tú puedas activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir un contenido nuevo y edificante cada día. Amén. Así que sin más, vamos a darle paso a esta palabra que te trae el Señor el día de hoy. Amén. Y es el padecimiento en la vida del cristiano. Es decir, el padecimiento que tiene el cristiano a través de las pruebas. El propósito de las pruebas en nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a darle paso a esta palabra con la lectura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 13. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria al nombre de Jesús. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nosotros nos gocemos con alegría. Entonces, eso es parte del propósito de la prueba en la vida de nosotros como cristianos. A veces hay personas que tienden a quejarse con mucha facilidad, a quejarse de su situación, de lo que puedan estar padeciendo, del estado en el que están viviendo. Comienzan a quejarse, ¿bien? Diciendo, no sé por qué me está pasando esto, no sé por qué es que yo no salgo de una situación, porque es que yo todo el tiempo estoy metida como en una situación. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un propósito en Dios. Dice la palabra del Señor que todas las cosas ayudan a bien. ¿Para qué? Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si nosotros hemos sido llamados por Dios, amén. Todas las cosas en Dios nos van a ayudar a bien. Aun aquellas cosas que nosotros no entendemos por una u otra razón, tiene una finalidad, tiene un propósito en la vida de nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino a cumplir un sacrificio en la cruz del Calvario y fue vituperado y fue lacerado y llevó el castigo de nuestra paz. Él llevó el castigo en su cuerpo físico, el vituperio de la gente aún antes de entrar en el padecimiento de la cruz. El Señor tuvo que pasar este proceso. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros hoy podemos gustar del privilegio de servirle a Dios y de no ser quizá en este tiempo, quizá perseguidos como Él lo fue en cierto sentido, o como muchos de los apóstoles, de los discípulos del Señor, tuvieron que padecer en su carne con muertes atroces, tuvieron que ser encarcelados. O sea, el hecho de que tú estés pasando una necesidad, que tú quizás no tengas el alimento en tu casa, que de repente estés pasando incluso una situación de salud, quizás hasta la pérdida de un ser querido, no te hace a ti menor a nadie, o no quiere decir que es que Dios se ha ensañado contigo. Hay que buscar el para qué, no el por qué lo estás pasando, porque el Señor dijo en su palabra, en el mundo tendría aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, si el Señor de antemano, el Señor te está diciendo en la palabra, ¿verdad?, que Él había vencido al mundo. Amén.
Si ya el Señor venció al mundo, ya el Señor te está dando a través de la palabra, a través de la luz de la palabra, te está orientando y te está diciendo que ya juntamente con la prueba, como dice su palabra, Él te da también la salida, que hay una finalidad, que hay un propósito. Amén. A veces hay procesos que lo podemos ver quizá largo, porque a veces ha pasado 1 año, 2 años, 3 años. Hay personas que quizá tienen 5, 8 o 10 años atravesando situaciones, van y situaciones vienen, situaciones van y situaciones vienen. Pero yo estoy segura que en todo ese lapso de tiempo tuvo que haber tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos donde tuviste a Dios obrar de una u otra manera. Ahora, el hecho de que nosotros estemos en Dios no nos condiciona para que nosotros podamos alcanzar o querer todas las cosas que nosotros queremos. Porque a lo mejor humanamente tenemos metas, tenemos sueños, tenemos metas de alcanzar quizá posiciones, quizá porque estamos estudiando o porque quizá estamos en un empleo y queremos alcanzar X o Y, vamos a decir, posición dentro de esa empresa. Estamos trabajando por escalar, por mejorar nuestra condición de vida y eso no está mal, está bien, ¿verdad? Que seamos bendecidos por Dios, eso está bien. Pero cuando Dios te bendice a ti, el propósito no es también bendecirte a ti para que tú solamente puedas beneficiarte a través de eso que Dios te da, es que tú puedas bendecir a otras personas con esas bendiciones que Dios añade a tu vida. El Señor dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Cuando tú te enfocas en buscar a Dios primero, en hacer que Dios sea lo primero en tu vida, hacerlo tu Dios y tu Señor, que Él sea el centro de todo lo que tú haces, entonces allí tú comienzas a notar, gloria al nombre de Jesús, que el Señor comienza a revelarse a tu vida, que aquella casa quizá donde había la escasez por causa de tu servir a Cristo, de tu obedecer a Dios, el Señor comienza a suplirte. Puede ser que tú estés en una condición donde Dios te tiene porque hay momentos en los que Dios te saca de una zona de confort. Puede ser personas que de repente estuvieron en un empleo y que el Señor los motivó a salir de allí, o el Señor te dio una palabra que tenías que moverte o que tenías que dejar. Porque hay momentos también en donde Dios nos pide a veces dejar cosas que nosotros entendemos que son nuestros sueños, que tenemos que renunciar a veces a posiciones, ¿verdad? Donde nos sentimos cómodos, donde estamos bien, porque no queremos pasar prueba, porque no queremos pasar calamidad. Pero vemos que el Señor Jesús, ¿verdad? El Dios, el Padre, le da una promesa a Abraham y le dice que él le iba a dar una descendencia a través de ese hijo que iba a tener. Tuvo el hijo, el Señor cumplió su palabra y su promesa, pero cuando ya este era un jovencito, ¿verdad? Más o menos un joven, un adolescente, el Señor prueba el corazón de Abraham. El Señor lo puso a prueba y le dijo, ve y sacrifícame a Isaac, a tu único. Y él en un acto de obediencia, sin reprocharle a Dios, él preparó a los siervos, preparó las cosas que iban a necesitar para el holocausto. Bien, y el Señor, su hijo le pregunta a su padre que dónde estaba el carnero, que dónde estaba el animal con quien iban a hacer y presentar el sacrificio. Y vemos que Abraham le dice, el Señor se proveerá de cordero, que el Señor iba a dar la provisión. Él estaba seguro que el mismo Dios que le había dicho a él, que le daba un hijo y que por medio de ese hijo le iba a dar una descendencia, a pesar de que en ese momento él se lo pidió a él, lo puso a prueba su corazón. Bien, él confió en que Dios iba a darle una respuesta, en que Dios iba a darle una salida. La obediencia de Abraham hizo que el Señor le hablara en el momento en cuando ya había levantado el cuchillo para degollar a su hijo, para que no lo hiciera. Amén. Y vemos que la respuesta en obediencia a Dios fue haberle provisto de ese animal para presentar esa ofrenda, de ese sacrificio delante de su presencia. Y vemos cómo Dios honró y bendijo a Abraham. Es tanto así que hasta hoy, hasta nuestros tiempos, es conocido como el padre de la fe. Amén.
Él es una referencia para nosotros de lo que es caminar en Dios en la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tú te aferras a creer en Dios, a creer en su palabra, tú sabes que aunque estés atravesando el momento de dificultad, el momento de la escasez, tú sabes que Dios te va a contestar, tú sabes que Dios te va a responder, tú sabes que Dios te va a dar una salida a esa situación. Y yo sé que Dios está hablándole a personas en este momento a través de este mensaje para que cuando lo escuchen su fe sea fortalecido, que tú sepas que el hecho de estar atravesando o pasando por la situación en la que tú estás no es tu final, que simplemente Dios lo ha permitido con la finalidad de tú acercarte más a Él. El propósito a veces de esas pruebas es que tú aprendas a tener una dependencia total y absoluta delante de Dios, porque fuimos creados para Él y por Él. Entonces, cuando nosotros le damos nuestra vida a Dios, que somos llamados por Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Él es el que tiene la potestad de dirigir nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nosotros en nuestra humanidad queremos hacer las cosas a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Él. No es al modo humano, es a modo Dios. Dice también la palabra del Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué significa entonces la palabra padecimiento en la Biblia? Dice que viene del griego patos. Esa palabra significa en griego sufrimiento, pero también significa dolencia, enfermedad. Entonces, dice que el padecimiento es una sensación, ¿verdad?, de dolor físico y o moral o psicológico y angustia que personas o animales pueden experimentar provocados por causas naturales o humanas y a veces por causas emocionales, por causas espirituales. Cuando hablamos de dolor o padecimiento a través de una prueba, no estamos hablando de una persona que sea quizá en un momento maltratada física o verbalmente, vamos a decir, o por mujeres que están siendo maltratadas y que tienen que aguantar eso porque tienen que padecer eso. No estamos hablando de ese tipo de padecimientos para que no vaya a haber una confusión en esto. Cuando hablamos del padecimiento o de las pruebas en la vida del cristiano, son aquellas cosas, por lo menos, que tenemos que pasar a veces hambre, desnudez, a veces escasez, momentos de enfermedad, momentos de la pérdida de un ser querido, de repente tener un hijo rebelde, tenemos una lucha dentro de casa, de repente que tú seas el único cristiano en tu casa y que todas las personas en tu casa no sean creyentes. Eso representa a veces una prueba. Representa una prueba que nosotros tenemos que aprender a pasársela al Señor con 100. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú estás en ese proceso de prueba, pero cuando tú no sabes soportar ese proceso de prueba y quieres como adelantarte, antecederte al plan de Dios que Él tiene para tu vida en ese momento y hacer las cosas a tu manera, llega el momento en que tú vuelves a repetir el ciclo, porque hasta que tú no entiendas que tú tienes que pasar por ese proceso, que te es necesario para formarte, porque Dios está trabajando áreas de tu vida. Cuando tú estás en una prueba, en un proceso, es porque Dios quiere de una u otra forma trabajar en áreas específicas de tu vida, porque si Dios te llamó quizá para ejercer un ministerio, un liderazgo dentro de tu iglesia, aún aquellas personas, porque vamos a decir, puede ser la persona hasta la que barre, la que limpia, pero que Dios tiene un proceso contigo y Dios te tiene en esa posición porque Dios está probando tu capacidad de servicio. Dios está probando si tú, cuando estás en esa área y que tú estás limpiando allí, si tú le agradeces a Dios, si tú bendices a Dios, si tú glorificas a Dios, porque no es la posición en la que estemos, también es la actitud que nosotros tenemos, ¿verdad?, para alabar y glorificar a Dios, porque el hecho de que tú seas llamado como evangelista, como apóstol, con un cargo, con un ministerio, como un obispo dentro de la comunidad cristiana, vamos a decir, no te hace mayor o superior a las demás personas que están bajo tu liderazgo. Son personas igual que tú, porque la palabra del Señor dice que Elías, siendo un profeta tan usado por Dios, tan poderosamente usado por Dios, dice que fue un hombre sujeto a pasiones, pero que oraba fervientemente. Es decir,
Fue usado grandemente con Dios, pero era sujeto a pasiones. Era un hombre que tenía sus defectos, era un hombre que tenía sus debilidades. Porque, ¿qué pasa? Que ahí a veces creemos que porque ya estamos en Dios, ya no vamos a padecer, quizá ya no vamos a sufrir, no vamos a atravesar por circunstancias difíciles. Pero quiero decirte que no es así. ¿Qué pasa? Que cuando la persona está sin Cristo, está sin Dios, obviamente el enemigo de las almas, ¿verdad? Que está allí, el tentador, por supuesto, no le está haciendo ningún hoyo porque obviamente está de su lado. Ahora, cuando tú decidas abrir tu corazón y aceptar al Señor, ¿verdad? Y tener ese encuentro con Él, entonces allí es donde empiezan realmente los padecimientos y comenzamos a llevar las marcas de Cristo en nosotros, y es donde tenemos que aprender a padecer por Él. ¿Por qué? Porque vamos a ser vituperados, porque no vamos a ser aceptados en nuestro núcleo, quizá, ¿verdad? De donde nosotros nos manejamos en el trabajo, en la universidad, en el colegio. No vamos a ser a veces aceptados. Porque por nuestra condición, por la fe que nosotros profesamos, por nuestros ideales, por nuestra creencia en Dios, muchas veces vamos a ser rechazados por esto. Entonces, esa es una de las formas en las que ya estamos padeciendo por la causa de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor también en 1 de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendo esta palabra, ¿verdad? Dice que la razón por la cual nosotros somos sometidos a prueba, ¿verdad? Somos sometidos a prueba. ¿Para qué? Para ver nuestro nivel de fe en Él. Nuestra fe en Dios tiene que ser probada. Lo está diciendo el apóstol Pedro. Nuestra fe, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es decir, la fe que nosotros tenemos en Dios tiene mucho más valor que todo el oro del mundo. Dice la palabra del Señor que bienaventurados son los que creen sin haber visto. Lo dijo el mismo Jesús, se lo dijo a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás, para creer que ese era Jesús resucitado, le dijo, permíteme que yo introduzca el dedo allí, en ese lugar, en esa llaga que había sido abierta en su costado. Él le pidió tocar al maestro. Y en donde el Señor entonces hace la referencia en la palabra, que son más bienaventurados los que creen sin haber visto, sin haberle visto. Nosotros somos bienaventurados, somos una generación bienaventurada. Todos aquellos que han pasado antes de nosotros, que también creyeron y que no vieron esas manifestaciones que hubieron en los tiempos de los discípulos, que ellos tuvieron el privilegio, el honor de caminar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria al nombre de Jesús. Vemos entonces también que la palabra prueba, ¿verdad? Significa someter algo a prueba con la expectativa de que sea aprobado. Es la prueba de la fe y no la misma fe la que debe ser hallada en alabanza. Esto es semejante a un examen que tienes que presentar un alumno en la escuela. Ciertamente es así. Era lo que yo les decía hace un rato anterior, ¿verdad? Que si tú no pasas ese examen, si tú no pasas esa prueba, vuelves nuevamente y repites el ciclo. Por eso es que vemos personas que han estado dando, ¿verdad? Como caminando en círculo, que viene y años van y años vienen y están en la misma condición. Años van y años vienen y están en la misma condición. No hay un crecimiento en tu vida. Tiene que haber un crecimiento en tu vida. Tiene que comenzar a haber una madurez. Cuando se habla de un crecimiento, no me estoy enfocando solamente a nivel de la parte financiera, de que si tú vives en una casa, el año que viene o dentro de 2 años tú tienes que salir y vivir en otro estatus. No. Lo primero que tiene que haber un crecimiento es en ti personalmente, en tu mente, tu raciocinio, tu intelecto.
tiene que haber un desarrollo de ese depósito que Dios va dejando en ti. Esa prueba tiene que hacerte madurar espiritualmente, de pasar de ser un niño espiritual que ya no toma leche, ¿verdad?, adulterada, como dice la palabra del Señor, sino que va a ir a comer ya el plato fuerte, un plato más sólido, porque vemos a los niños cuando están en su desarrollo, en sus inicios, comienzan primeramente con la leche materna, poco a poco se le van introduciendo, a medida que van creciendo los meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, se le va dando, ya incorporando a ciertos tipos de alimentos, ¿verdad? Y cuando ya tienen el año, ya prácticamente están comiendo casi todo tipo de alimentos que son guiados por un pediatra, por un nutricionista, ¿verdad? ¿Para qué? Porque a medida que ellos van creciendo, necesitan el alimento que aporte los nutrientes y las vitaminas que ellos necesitan. ¿Para qué? Para fortalecer sus músculos, sus huesos que van creciendo, porque a medida que ellos van creciendo, ¿verdad?, todos sus cuerpos, sus órganos internos van creciendo. Asimismo es el cristiano. El propósito de esas pruebas es hacerte crecer espiritualmente, es hacer crecer tu fe en Dios, creer en su palabra, ser obediente a ella. Gloria al nombre de Jesús. La prueba tiene que hacerte a ti formar un carácter en Dios. Saber que tú tienes un carácter y tienes que formar una identidad clara en quién tú eres en Dios. Entonces vemos que hay un para qué en las pruebas, hay un propósito en Dios. Todo el propósito de Dios a través de la prueba es para nuestro crecimiento espiritual, para prepararnos, no para esta vida, sino para la vida venidera. El propósito de la prueba no es que tú te seas más intelectual y que tú crezcas más que otros para tú querer apabullar al otro, para querer hundir a otro, para tú querer brillar y sobresalir. No. Nosotros no tenemos aquí que brillar y sobresalir. El único que tiene que brillar aquí se llama Dios, se llama Cristo en nosotros. Es la figura del Espíritu Santo, amén, que fue el que Dios dejó aquí en la tierra. ¿Para qué? Para glorificar a Cristo. ¿Y cómo lo glorificamos? A través de lo que nosotros hacemos para alabanza de su gloria. Cuando nosotros testificamos de Él, estamos exaltando a Cristo. Cuando nosotros le hacemos el bien a la gente que nos rodea, estamos predicando a Cristo, el amor de Dios hacia esas personas. Vemos entonces que estamos reflejando entonces a Cristo en nuestra manera de vivir. Entonces el propósito de la prueba es reflejar a Cristo en tu vida, en mi vida, es reflejar que somos hijos de Dios. Ahí es donde va la palabra que yo les decía hace un momento, que tenemos que tener una identidad clara de quién somos nosotros y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque al final nuestra meta no está en este mundo. Nuestra meta no está fijada aquí en la tierra. Nuestra meta está fijada allá arriba en lo eterno. Todo lo que está en este mundo dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es decir, todo lo que está en este mundo es efímero. Todo en este mundo en un momento no va a existir, es irreal. Y sin embargo, Dios nos da la oportunidad de nosotros poder disfrutar de las cosas buenas de la vida, porque no todo en la vida va a ser siempre prueba y padecimiento, no, también hay tiempos de refrigerio, hay tiempo de paz, donde ya tú superaste esa prueba y Dios te da ese tiempo para que tú puedas entonces, ¿verdad?, gozarte. Y cuando tú entonces entiendes el propósito de que Dios tuvo con eso, con ese padecimiento, con esa prueba que tú tuviste, luego tú te sientas y tú lo analizas y hasta tú te gozas y tú te ríes. Por eso decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que la finalidad era que nosotros nos sintiésemos gozosos, gloria al nombre de Jesús, como leímos al principio. Dice que no era, ¿verdad?, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para cuando venga la revelación de la gloria de Él. Amén. Nosotros nos gocemos con alegría. Qué privilegio y qué bendición
aquellas personas que atravesaron momentos de prueba difíciles, ¿verdad? Como son estos discípulos, estos apóstoles que padecieron en sí, como Cristo padeció, ¿bien? Y saber que tienen quizá un puesto de privilegio, de honor en el reino de los cielos, porque así me imagino yo que ellos están en un puesto de honor y de privilegio en la presencia del Señor, aunque Él no hace acepción de personas. Pero dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser galardonados según nuestras obras acá en la tierra. No somos salvos por obra, pero sí vamos a ser galardonados por las cosas que nosotros hayamos hecho aquí. Dios nos entregó a cada uno de nosotros dones, nos entregó talento, Él delegó responsabilidades en nuestra vida, por las cuales un día vamos a tener que rendir cuenta. Entonces, cuando eso acontezca, que a nosotros no nos pase, ¿verdad? Como aquel hombre, ¿verdad? De la viña que entregó los talentos a sus siervos y hubo uno de ellos que enterró ese talento que él le había entregado, mas hubieron dos que lo pusieron a producir. Bien, y dice que cuando vino el señor de la viña y que vino a pedir reporte de lo que ellos habían hecho, estos dos le dieron el reporte de que habían multiplicado eso que él les había entregado. Mas el otro fue desechado por cuanto no puso en obra, no puso a producir aquello que le entregó su Señor. También dice la palabra del Señor que al que tiene, dice, ¿verdad? Al que no tiene, aún lo que tiene, dice, le será quitado y se le dará al que más tiene o al que tiene. Es decir, que si tú no estás trabajando por Dios, por la obra del Señor, aquí todos estamos dispuestos, estamos al servicio de Dios. Aquí no hay que tener un cargo, aquí no hay que tener una posición específica, no, todos fuimos llamados a través de la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a través de las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces hay una gran comisión. Entonces hay una tarea, hay algo que Dios delegó en nuestra vida y es ir y presentar el evangelio de la cruz. Es ir a hablar del amor de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de lo que Dios nos entregó. Amén. Cada uno de nosotros somos responsables y vamos a tener que rendir cuenta, mis hermanos. Entonces, en vez de quejarnos, tener un lenguaje continuo, constante de queja delante del Señor, vamos a comenzar a agradecerle a Dios. Cuando tú te levantas, mi hermano, mi hermana, en una actitud constante, diariamente de agradecimiento a Dios, comienzas a citar su palabra, a darle gracias por lo que Él ha hecho, a darle gracias por el milagro de la vida que te permitió vivir, respirar un día más, poder ver a tus hijos. Cuando tú comienzas a tener esa actitud delante de Dios y comienzas a cerrar más tu boca en el momento de las situaciones difíciles, es cuando Dios más se glorifica en ti. Es cuando más pronto viene la respuesta de Dios a tu favor. Y yo lo hablo como testimonio porque yo lo he vivido. Yo he aprendido, mi hermano y mi hermana, a no hablar y no contar a veces a toda persona, hablar de mis problemas, a contar las situaciones que yo estoy pasando, sino que yo me voy directamente a la fuente. Yo me voy directamente a la fuente que me puede resolver a mí esa situación. Pero yo voy delante de su presencia y expongo mi causa a veces, aún sin pronunciar palabra, sino desde lo interno de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi corazón es el altar. ¿Y esto para qué? Para no darle ocasión al enemigo. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú todo el tiempo te la pasas en una constante queja por lo que tú estás pasando, por esos padecimientos diarios que tenemos, el enemigo de nuestras almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él está rondando, él está allí. ¿Para qué? Para escuchar lo que tú estás hablando. Tú le das legalidad y le das la potestad para que él entre a tu casa, él entre en tu vida y él pueda ejercer un dominio, ¿verdad? Cuando tú abres tu boca, cuando tú comienzas a expresar constantemente esa queja,
Comienzan entonces la batalla mental, porque sabemos que la primera batalla que se produce es la batalla mental, y por ahí comienza a enviarte dardos y a enviarte palabras y empieza a darte por allí, a darte por ahí, y llega un momento en que logra su objetivo. Si tú no estás arraigado y fundamentado en la palabra de Dios, si tú no estás anclado en la roca que es Cristo Jesús, si tu vida no está direccionada por el Espíritu Santo de Dios, comienza entonces, ¿verdad? Esas palabras y esos dardos que el enemigo ha introducido en tu vida, comienzan entonces a hacerse evidentes, comienzas entonces a apagarte, te comienzas a enfriar espiritualmente, llega un momento en que te desenfocas, porque el propósito del enemigo es eso, él te desenfoca, porque sabemos que tenemos situaciones y pruebas como cristianos, pero también tenemos un adversario. Amén, tenemos un adversario. Entonces también tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque a veces una cosa es tener padecimientos y pruebas por la causa de Cristo, pero otras cosas son cuando la persona le abre puertas al enemigo a través de las tentaciones, a través de cosas que las personas hacen o dicen. Cuando un cristiano miente, por ejemplo, le está abriendo una puerta al enemigo. Comienzas a abrirle puerta al enemigo. Cuando tú fallas, y yo quiero que esto le entiendas, con una persona de repente comienza y no diezmo, deja de diezmarle al Señor, es una puerta que tú le abres al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor, y yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Dice, y reprenderé también por vosotros al devorador. A veces queremos, Señor, yo reprendo la miseria, yo reprendo todo espíritu de miseria, pero tú estás cumpliendo con el Señor, con el deber de diezmar y ofrendar. Cuando yo te digo esto, el diezmar y ofrendar, esto, mi hermano, es algo que te abre las ventanas y las puertas de los cielos. Dice la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces esto se llama un acto de obediencia a Dios. Esto se llama obediencia a Dios. Cuando tú obedeces a Dios, con esto tú le cierras una puerta al enemigo. Cuando tú le cierras esta puerta al enemigo y tú cumples con tu parte, a usted no le importe, mi hermano y mi hermana, qué es lo que hacen o no hacen, porque muchos se agarran de que no, porque se agarran, porque se enriquecen, que si los pastores, que si esto. Usted cumpla con Dios, porque es a Dios que usted le está ofrendando. Es a Dios al que usted le está diezmando. Amén. Lo que ellos hagan de allí para allá, usted déjeselo a Dios, porque no todos entran en el mismo saco. Hay muchos pastores y líderes que hacen la obra de Dios, que están trabajando en función del evangelio para el crecimiento y la expansión de la obra de Dios. Pero lo más importante de esto, mi hermano, es que usted está cumpliendo en un acto de obediencia a Dios y le está cerrando una puerta al enemigo. Entonces, cuando entra la miseria a tu casa, cuando entra a veces la ruina, la enfermedad, no es a veces, no porque, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo mal? Revísate. O sea, tú estás cumpliendo con Dios con este deber. Por eso es poniendo un ejemplo. Eso es poniendo un ejemplo. Cuando tú lo haces, el mismo Señor te dice, yo reprenderé al devorador. Es decir, tú no lo tienes que reprender. Cuando tú cumples con esto, haces que Dios lo reprenda, que Dios saque aquello que se está devorando tus bienes, aquello que se está comiendo tu finanza. Entonces, tenemos que tener claro, amén, lo que son entonces las pruebas, los padecimientos por Cristo, los padecimientos que hay en la vida del creyente para nuestra vida espiritual, para nuestra formación, amén. Y otra cosa muy distinta es, entonces, cuando se le abren puertas al enemigo. Cuando una persona peca, cuando una persona adultera, cuando una persona fornica, le está abriendo puertas al enemigo para que se introduzcan en tu casa. Bien, y por eso es que viene entonces la destrucción de los hogares. Ay, pero ¿por qué mi esposa me dejó? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué se separó de mí?
tú le abriste una brecha al enemigo en el mismo momento en que tú caíste en el pecado. Y no solamente que tú caíste físicamente, porque dicen no, que se habla del evangelio de la gracia, pero la gracia, mi hermano, es más cortante que la ley, porque el Señor dijo que solamente con concebirlo en tu mente ya tú adulteraste. Vemos lo cortante que es la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Lo que quiere decir la gracia es que tenemos el acceso, desde Dios no tiene un límite de espacio, ni tiempo, ni persona, sino que se abrió, ¿verdad? De que la salvación pudiera llegar a todas las personas. Ahora, no te da la licencia para tú hacer lo que tú entiendas. No te da la licencia para tú hacer lo que tú quieras. No, al contrario. Al contrario, y cuando el Señor dijo que la ley se resumía a 2 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dice que ahí estaba resumida la ley, porque si tú amas a Dios, tú le vas a obedecer, tú le vas a cuidar, tú no vas a ser una persona desobediente ni desleal. Vas a querer ser íntegro con Él, vas a querer ser uno con Él, vas a querer llegar a esa estatura de ese varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Vas a querer ser uno con Él, como Él decía que Él y el Padre eran uno. Entonces, vemos, mi hermano y mi hermana, que la gracia, el evangelio de la gracia, amén, del cual muchos lo han pervertido en el sentido de que han querido tomarlo como licencia, a veces para justificar pecados, como licencia para hacer o actuar de tal o cual forma, para ser liberales en algunas cosas, en lo que saben que no pueden ser liberales, porque si la palabra del Señor te dice que la mujer debe vestir con pudor y modestia, entonces, por el hecho de ser, estamos en estos tiempos, estamos en el evangelio de la gracia y yo voy a vestir como yo quiera, por lo menos yo le doy las gracias a Dios que por lo menos todavía en estos países de esta región hay un evangelio más conservador en comparación con otras naciones, ¿verdad? Aquellas que llaman del primer mundo, Europa y otras regiones, Estados Unidos, donde quizá hay más diversidad, donde hay un nivel más grande de libertinaje. Bien, entonces a esas cosas no se puede tomar el evangelio de Dios para tergiversarlo. La Biblia tiene interpretación en sí misma y no podemos tomarla para interpretarla o aplicarla a nuestra manera. No, es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Bien, dice entonces la palabra del Señor en Pedro, primera de Pedro 4:4. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Miren lo que es esto, entremeterse en lo ajeno. Es decir, tú no puedes estar llevando la vida ajena. Tú no puedes meterte en la vida de las demás personas, estar opinando y estar haciendo o armando chismes ni contiendas, porque ahí te lo está diciendo la palabra del Señor. Que ninguno padezca por esto, amén. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Qué tremenda esa palabra. Primera de Pedro 4,
14 al 19. Allí está esa palabra, amén, para que podamos leerla nuevamente, podamos refrescarnos, podamos reflexionarla y podamos ponerla en consideración y aplicarla a nuestra vida, porque no podemos seguir viviendo un evangelio de fantasía, sino que lo que nosotros hablamos y testificamos es porque nosotros tenemos que vivirlo, es porque lo hemos vivido y es porque lo estamos viviendo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que mi amado hermano y amigo, amén, que estuvo escuchando este tema, gloria al nombre de Jesús, vemos que hay propósitos de Dios maravillosos y eternos a través de las pruebas, que necesitamos ser probados en la fe, debemos ser probados como el oro para ser, antes de pasar, ¿verdad? El proceso de aprobación debe de pasar por el fuego para saber realmente si tiene la calidad necesaria o no antes de salir expuesto al mercado. Gloria al nombre de Jesús. Así nosotros también tenemos que ser expuestos a los padecimientos de este mundo para que nuestra fe en Él sea aprobada para cuando el Señor venga o cuando nosotros vayamos a presentarnos delante de su presencia. Quien le habló, su hermana y amiga Josefina Reyes, se despide en esta ocasión y será hasta otra próxima oportunidad. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.